Bienvenidos a una emisión más de Salud Integral en tiempos de coronavirus. Estamos iniciando una vez más otro miércoles con un tema importantísimo. Hoy tenemos un tema muy relevante en el contexto del COVID-19 y sobre todo con las actividades que cada uno de nosotros realizamos en nuestros trabajos, en nuestras rutinas, y obviamente esto se vio cambiado por el contexto de la pandemia que inició a mediados de marzo en todo el mundo y lleva algunos meses que ha cambiado nuestra rutina, ha cambiado nuestros horarios de trabajo, han cambiado las modalidades. Así que por eso hoy tenemos un tema importantísimo. Vamos a hablar sobre el síndrome de burnout. Estaremos conociendo más acerca de este denominado síndrome que antes ya existía. Sin embargo, con el COVID-19 podemos conocer más acerca de este tema y para eso también tenemos una invitada especial ya en pantalla a través de medimagenradio.net y también estamos en Facebook en vivo. Tenemos ya en pantalla a Evelyn Fanis. Ella es psicóloga clínica y tiene un diplomado también en psicología clínica y de la salud. Le damos la bienvenida y tenemos este tema muy importante. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Carla, a toda la gente que nos acompaña el día de hoy. Como lo has mencionado, en este contexto de pandemia se ha presentado en mucho más auge lo que es el síndrome de burnout. Esperemos que toda la gente que nos acompaña se pueda pues enterar un poco más de lo que trata y obviamente eh, tener las debidas precauciones para poder prevenir. Exacto. Y Bueno, vamos a iniciar con antecedentes. ¿Qué nos podrías comentar acerca de este síndrome? Porque hasta que llegue el COVID no lo conocíamos tanto. ¿Cuáles son los antecedentes del síndrome de burnout o el trabajador quemado, que también se lo conoce así? claro, bueno, básicamente es lo que antecede al burnout es el estrés, ¿no? El estrés que se viene dando, según unas teorías de adaptación general, es para explicar cuando existen estresores que de cierta manera agotan los recursos de respuesta del organismo y que sobrevienen emociones básicamente negativas que van desgastando nuestra salud. El estrés como tal es ese estado de tensión que comprende una amplia variedad de síntomas, ¿no? Tales como pues sentimientos de inadecuación, agotamiento, fatiga, pérdida de la autoestima progresiva, em, conflictos interpersonales, agotamiento, ansiedad, entre otros. Estos síntomas obviamente pueden variar dependiendo de la manera en la que vayan durando, ¿no? Si se puede presentar de una manera aguda, es decir, de corta duración, así como puede convertirse en crónica y cuando persiste por un largo periodo de tiempo, que viene presentándose lo que es el estrés crónico, que básicamente es el más perjudicial para la salud, ya que puede derivar pues en este síndrome que vamos a tratar el día de hoy, que es el síndrome de burnout. Y ya después de estos antecedentes, creo que nos queda también un poquito claro por dónde va este tema. Entonces, después de conocer todo esto, ¿qué es el síndrome de burnout o el trabajador quemado que lo estamos viviendo en esta pandemia? Claro, bueno, el síndrome de burnout o el trabajador quemado es la respuesta al estrés laboral crónico que, pues, como lo decíamos, ha tomado gran presencia en este contexto pandémico. Es un trastorno emocional que está vinculado al ámbito laboral, como si el estrés que está causando el trabajo y el estilo de vida que lleva el trabajador, que pueden tener consecuencias muy graves a nivel físico como psicológico. Entre las definiciones más aceptadas para poder contextualizar a este síndrome es el que nos propone autores como Matlash y Jackson, que hablan de que es una forma inadecuada en la que se afronta el estrés emocional, ¿no? Cuyos rasgos principales nos proponen como tres, que es el agotamiento emocional, la despersonalización, la disminución del desempeño laboral.
Tal vez se pregunten qué es la despersonalización. Bueno, esto viene siendo una alteración de la percepción en donde uno se siente como alejado, separado de los procesos mentales o del cuerpo, básicamente como si lo estuviésemos viendo desde fuera, ¿no? Como siendo un observador externo, em, como vivir una película o estar en un sueño. Em, Destacan mucho lo que es el desgastamiento, perdón, el agotamiento emocional, que viene a estar, que se viene a identificar más bien como el estado de agotamiento físico, emocional y mental, que se da por estas temporadas propagadas, ¿no? De situaciones elevadas en donde existe mucho estrés emocional. Incluso podríamos hablar de estadísticas que a nivel internacional se han dado, de que porcentajes de alrededor de 180 millones de personas encuestadas como empleados, en su 13%, pues confiesa estar feliz dentro de su ambiente de trabajo, como un 24% pues le da totalmente igual, no se encuentra satisfecho en sus labores, y el 63% que pues ni está a gusto y tampoco se siente motivado en lo que son sus labores diarias. Esta relación que se puede tener o que el trabajador tiene puede ir desde el compromiso de su trabajo o quemarse en el trabajo. Quemarse no lo estamos diciendo literalmente, ¿no? El compromiso de trabajo es cuando una persona se empeña, ¿no?, en realizar su trabajo de una manera adecuada, de una manera excelente, experimenta una satisfacción en el momento de realizar sus labores, ¿no?, con eficiencia. Y por el contrario, que es quemarse, ¿no?, que significa básicamente esto del estado de agotarse, que vuelve al trabajador cínico, como lo mencionan, respecto a lo que es el valor de su trabajo y el sentido del mismo, así como a veces genera dudas para realizar sus tareas. Todos se preguntarán, pero ¿por qué un trabajador cínico? Básicamente el cínico pues viene siendo un adjetivo que se le atribuye a una persona cuando realiza actos descarados, como de mala gana, como sin ocultar, sin que exista un sentir de vergüenza. Incluso lo mencionan como una estrategia disfuncional que de cierta manera reduce la energía del individuo para realizar un buen trabajo y desarrollar soluciones creativas o problemas laborales, ¿no? Incluso la despersonalización, como lo mencionábamos hace unos minutos, y distanciarse del trabajo también son estrategias que podrían enfrentar las exigencias de las horas agotadoras de trabajo. Exacto, y creo que todos al menos hemos pasado por esta situación en el que nos hemos sentido agobiados, tanto por el ámbito laboral. Estuvimos en cuarentena hace algunos meses, todos tuvimos que pasarnos, o la mayoría de personas pasarnos al teletrabajo para los papás, para las mamás. Es algo diferente, ¿no? Trabajar dentro de casa, ocuparse de las cosas y de las actividades domésticas, de estar con los niños, dentro de casa, su trabajo, la escuela, el colegio, y realmente todo eso llega a un agotamiento que tal vez usted recién lo está viviendo. ¿Cuáles son los signos de alarma de este síndrome? Bueno, como bien lo mencionabas, existen profesiones que se ven muy ligadas a este tipo de síndromes. Actualmente los del sector salud, sector educativo y el industrial están trabajando, no han detenido sus labores por este tema de la pandemia, y obviamente se está visualizando los signos de alarma que se puede estar presenciando en estos profesionales. Los signos de alarma por lo general y los más comunes se los identifica como la depresión y la ansiedad, que son el motivo de las mayorías de bajas laborales que puede tener una persona, así como algunos, y por mencionar, sentimientos de agotamiento, que es el que más sobresale dentro de este síndrome,
el aburrimiento, una comunicación deficiente en el grupo de trabajo, fracaso, impotencia, baja autoestima, también insomnio, trastornos del sueño, dificultad para concentrarse, inestabilidad, siempre irritabilidad, incluso la hostilidad pueden ser parte de los signos de alarma que puede presentar una persona que posiblemente esté desarrollando este síndrome de burnout. Y bueno, creo que un punto en el que mencionaba acerca de la depresión, tal vez se encuentra relacionado más con este tipo de síndrome del el trabajador quemado, pues sabemos que la acumulación de sentimientos de absolutamente todo, anteriormente también hablábamos con otros invitados acerca de las distintas emociones que nos trae una pandemia. Nadie estaba... Nadie estaba atento sobre esta situación, nadie estaba preparado, nunca en nuestro pensamiento por un ratito o un segundo pasó por nuestra cabeza de que podríamos vivir esto. Nos cambió totalmente la pandemia, estamos adaptándonos a nuevos cambios, a nuevos hábitos, actividades, horarios, modalidades de trabajo y todo eso conlleva una acumulación de sentimientos, de emociones que tal vez por haber razones todavía no las exploramos todas. ¿Qué relación o con qué se encuentra relacionado, con cuál emoción más este síndrome? Claro, bueno, como explicábamos al principio, si es que estos síntomas persisten con el tiempo, se dan ya en un periodo largo de tiempo, se puede relacionar con diversas patologías psicológicas y físicas. Em, Entre los que se encuentra más relacionado este síndrome es con la depresión, como lo mencionabas, trastorno de obsesivo compulsivo, ansiedad, hostilidad y la ideación paranoica. Incluso se puede hablar de una dimensión sintomática, somática, en donde las correlaciones más elevadas corresponden a síntomas de tipo músculo esquelético, como decíamos, ¿no? Está muy relacionado con el estrés, con la tensión muscular que la mayoría de nosotros podríamos haber ya experimentado, ¿no? Se acumula más bien en los hombros, en el cuello, en el sistema inmunológico también, las defensas suelen bajar por este tipo de situaciones estresantes, con crisis asmáticas, dolores de cabeza, de tipo cardiovascular también, con dolores en el pecho, palpitaciones, incluso los gastrointestinales también, como son infecciones, úlceras y diversos tipos que se encuentran, enfermedades que se encuentran correlacionadas con este síndrome. Exacto. Y bueno, hay que mencionar también que la depresión, como lo acaba de decir Evelyn, no solamente es el dolor muscular, tal vez usted dice, sí, me duele el cuello y estoy estresado, pero también tiene problemas gastrointestinales, puede tener inclusive dolores de cabeza, problemas con la piel. Con la piel también, si usted es pesado, pues usted va a tener algo así como problemas cutáneos de la piel, sarpullidos, va a tener picazón. No solamente cuando hablamos de la depresión estamos hablando de un dolor de cuello o un dolor de espalda, también eso para todos los que nos están viendo esta tarde, pues para que conozcan también un poquito más acerca de la depresión. Volviendo al tema de este síndrome del trabajador quemado, ¿cuál es la presentación clínica? ¿Cómo los pacientes llegan ya a una atención médica? Bueno, por lo general las personas estamos acostumbradas que ya cuando estamos al último de la situación, ya cuando se hace insostenible, es cuando visitamos al médico, al odontólogo, al psicólogo es la última opción, ¿no? Entonces, invitar es más a las personas de que nos quitemos del prejuicio del psicólogo, no, no, yo no estoy loco. No estamos locos, simplemente existen circunstancias en las que nosotros decimos, no sé para dónde coger, qué hago, qué puedo hacer. Entonces,
creo que servimos de guía para que usted pueda entender cuáles son esos síntomas, por qué, hacerse que usted se den cuenta de que hay situaciones en las que usted no está viendo con claridad y necesita ayuda. Dentro de la presentación clínica que nos presenta este síndrome, se identifican componentes como el cansancio y el agotamiento emocional, que es lo que más resalta en este síndrome, como les comentábamos, que es la pérdida progresiva de energía, uno ya se siente desgastado, se siente fatigado, el sentimiento de ya no poder más. La despersonalización, que sigue estando presente y que es un componente principal de este síndrome, que es esa situación en donde la persona puede defenderse. Es como una defensa que la persona adquiere para protegerse de esos sentimientos que nos produce el estrés, ¿no? Como la impotencia, ya me frustré, ya no pude algo, ahí se queda. Entonces como que ya no doy todo de mí cuando yo ya tenía todo lo que es claro para mi trabajo, ¿no? Y por último, que es el abandono de la realización personal, que es cuando la persona no tiene, ya no tiene el mismo sentido seguir en ese trabajo, ya no hay motivación, ya no existe ese factor que me da ánimos para continuar. Hablamos de que estos componentes también se presentan no de una manera rápida y todas de golpe juntas, sino que se van presentando de una manera más paulatina, incluso puede ser cíclica, por etapas, por ciclos, que se pueden repartir a lo largo del tiempo. Existe incluso de modo de que una persona pueda experimentar estos tres componentes varias veces en diferentes épocas en ese mismo trabajo o en diferente otro trabajo. Incluso la Organización Mundial de la Salud nos da como niveles en donde este síndrome se puede presentar y nosotros podemos incluso identificarlos antes de que se vuelva extremo, antes de que ya no podamos más y se nos haga más difícil, ¿no? Cuando más difícil se hace, es más duro y más tiempo toca para salir, digamos, de esa manera, ¿no? Nos presentan cuatro niveles: el nivel leve, el moderado, el grave y el extremo. El leve es en donde uno ya empieza con síntomas como vagos, ¿no? Ya lo hablábamos, el cansancio, la dificultad para levantarse incluso en la mañana, ya se nos hace complicado. No es el típico de qué pereza me da madrugar, ¿no? Como todos lo hemos hecho, a nadie creo que le gusta madrugar, pero ya se hace insostenible cuando, o sea, no doy más, no quiero levantarme, me quedo, y empieza así el moderado, ¿no? Ya con el insomnio, la disminución de la atención y la concentración en actividades que se realizan dentro del trabajo como del hogar, el negativismo, e incluso aquí ya se puede empezar a hablar de la automedicación, ¿no? Hablar del insomnio para el cansancio, para poder dormir a gusto, que para el dolor de la cabeza, para el dolor del estómago. Entonces ya empezamos con esa automedicación. Y así de poco vamos avanzando a la grave, en donde pues ya el cuerpo se siente pues más lento, existen ya ausencias en el trabajo, en esa aversión que se genera pues al trabajo, a las tareas que se puedan realizar, el cinismo, como lo habíamos explicado hace poco, o sea, ya no le doy la misma importancia ni el valor que antes tenía el trabajo, y el abuso del alcohol y de los fármacos. Y por último llegamos a lo que es el extremo, ¿no? Que es cuando una persona llega al aislamiento total. Existen ya tipos de depresión crónica, crisis existenciales, paranoia, incluso cuadros psicóticos, ¿no? Brotes psicóticos. Incluso podemos llegar a un suicidio cuando la situación ya se hace insostenible para la persona. Y también, bueno, ya conociendo más
estas pautas, es importante también reconocer que nos cambia, ¿no? Cambia nuestra personalidad, nuestras relaciones interpersonales, nuestra conducta inclusive. A veces nosotros no queremos levantarnos, tenemos sueño, y eso también hace que cambiemos nuestro estado de ánimo, estemos, no sé, estemos sin querer relacionarnos con nadie, estamos un poquito más enojados, incluso tristes, y bueno, toda esta situación obviamente está dándonos a nosotros un cambio conductual, que obviamente eso también sí se va a generar comentarios, no sé, en el trabajo, porque obviamente nos estamos enfocando en este síndrome que es prácticamente en el área laboral, y eso también puede afectar a cada uno de nuestros trabajos, podríamos llegar hasta un despido. ¿Cuáles son esas conductas de cambio? Claro que sí, existe, como bien lo mencionaste, un deterioro de absolutamente todas las áreas, y en este caso las áreas de interpersonales, ¿no? Pues en el trabajo uno siempre está en contacto, en comunicación con los compañeros, con los superiores, que con digamos que ustedes trabajan en atención al cliente, con las personas, con los clientes que ustedes atienden, ¿no? Entonces ya se asocia y aumenta más bien los conflictos con esas personas que nos rodean. Las relaciones interpersonales se ven gravemente afectadas. Incluso estas personas presentan un agotamiento emocional muy grande, que incluso que llevan este problema a casa, porque no pueden dejar atrás como el tema del trabajo. Bueno, ya todo el mundo dice, bueno, mi trabajo quedó allá, mi casa es aquí me voy a relajar, voy a convivir con mi familia, pero las personas que ya están con este síndrome se hace insostenible dejar el problema que pasó con el jefe, el problema que pasó con el compañero, el trabajo que no salió bien, entonces ya se empieza a generar incluso tensiones familiares, ¿no? Y que pueden llegar a volcar emocionalmente en el trabajo e incluso dejar en segundo plano a las personas más importantes como es nuestro círculo familiar, ¿no? Tener incluso la mente ocupada, como lo decíamos, en pensamientos relacionados con el mundo laboral, cualesquiera que éste sean. Incluso si pueden presentar cambios actitudinales y conductuales. Como lo mencionábamos, las conductas obviamente ya se vuelve un poquito más agresivo, se tiende a aislar, no quiere escuchar a nadie, pero conversemos, no lo quiero. Cambios de humor como irritabilidad, como lo mencionábamos, dentro de los niveles que se puede presentar el síndrome, que es el abuso de las drogas, el alcohol, acompañado de cuadros psicológicos. Creo que eso es lo más importante de resaltar, ¿no? Que se pierden las relaciones interpersonales. Uh-huh. Bueno, ya teniendo todo este contexto, ¿no? De este síndrome, vamos a pasar, y es importante hablar ya sobre causas, factores de riesgo para estar nosotros también todos atentos. Nadie está libre de esta situación. Nosotros ahora quien nos está viendo, por ejemplo, puede decir, no, yo soy feliz con mi trabajo, yo estoy muy bien. Sin embargo, no estamos diciendo que usted no esté feliz en el trabajo, sino más bien estamos hablando de ese agotamiento, el agotamiento que nos está causando el trabajo, la situación del COVID-19, las diferentes emociones de la situación que estamos viviendo. Esa acumulación, esa relación estrecha que tiene, nos afecta personalmente y a veces no nos damos cuenta o nos sentimos de una u otra forma, pero no la relacionamos con lo que podría ser, como en este caso. ¿Cuáles serían las causas? Bueno, las causas, como estamos en este tema laboral y es en el donde se presenta este síndrome, pues es el entorno laboral y las condiciones de trabajo que presenta el empleado, ¿no? Estar continuamente expuesto a altos niveles de estrés
carga horaria excesiva, que tenga esa persona poca autonomía, es decir, pues que siempre esté acompañado de alguien que le esté diciendo, no, así no se hace, esto está mal. Entonces, obviamente, como hace poco decíamos, la frustración, ¿no?, que tiene esa persona, eh, se puede evidenciar como causas, incluso también las malas relaciones que existan en el grupo de trabajo, ¿no? Cuando existe una mala relación dentro del ámbito laboral, se hace incluso incómodo trabajar, saber que esa persona va a estar ahí, que no se ha podido resolver ningún problema, que se siguen generando más inconvenientes en los grupos de trabajo, pues esa falta de apoyo en su entorno generado por las malas relaciones de trabajo, también pues la falta de información que puedan tener muchas de estas personas al desempeñar sus tareas, ¿no? A veces pueden ser personas nuevas en el puesto de trabajo, no saben cómo se maneja, ¿no? Pues dentro de ese entorno, porque pues no todos los entornos laborales son los mismos, entonces esta falta de formación también puede ser una causa para que se pueda generar este tipo de estrés laboral. O las exigencias, ¿no? Exigencias del trabajo que se pueden originar más tensiones dentro de este ámbito laboral. Decíamos hace rato que pues el tema del sector salud, educación, industrial, entre otras profesiones, se encuentran bajo este nivel de estrés. Hace poco se podía escuchar, más bien, no hace poco, recién y todos los días se genera noticia por el tema de que los doctores dicen, estamos agotados, estamos cansados, la gente no entiende, nosotros estamos dando todo lo mejor de nosotros. Usted note si ahí la frustración, ese sentimiento de, bueno, o sea, estoy dando lo mejor de mí, necesito que alguien más me apoye. El tema de gobierno, de sueldos, de no hay equipamientos, todo ese tipo de cosas alrededor, en este ejemplo de salud, genera incomodidad, genera estrés, genera el tema de ya no dar más, el tema del síndrome del burnout. También incluso podemos notar que existe esta frustración por parte de médicos, de la población en general, por el tema de que la gente no hace conciencia, ¿no? Entre comillas decimos no hace conciencia porque pues la situación está puesta ahí sobre la mesa y todos conocemos y para nadie puede decir no, eso no fue, eso no está pasando, porque la situación la estamos ya llevando más de 6 meses, si mal no estoy, y se hace insostenible la situación y siempre hay algo más, un factor más que se va sumando al estrés de las personas que están dentro de las causas, ¿no? De las causas que se puede generar este centro. Exacto, y por eso siempre durante toda esta pandemia hemos hablado de la corresponsabilidad, de la responsabilidad tanto de los ciudadanos como del gobierno, como de los médicos también. Todos y cada uno de nosotros como ciudadanos debemos ser responsables y sobre todo conscientes. Yo creo que todavía hay un porcentaje de la población que no está concientizada sobre todo lo que está sucediendo acerca del COVID-19 y eso también se ve reflejada en la actualización de los casos que hay día tras día por parte del Ministerio de Salud Público. Ahí está reflejada la indisciplina, está reflejada el que me importismo de muchísimas personas que están haciendo que crezca aún más esta pandemia en nuestro país. Así que valga este punto, pues a todos quienes nos están sintonizando, nos escuchan a través de mediaimagenradio.net y nos están viendo a través de Facebook Live, pues recordarles todas las medidas, el lavado de manos, el uso complementario de gel antibacterial y alcohol. Y recordemos que estos dos productos no reemplazan el lavado de manos, que es primordial, es de uso complementario. Además del distanciamiento físico, también hacemos un llamado al distanciamiento social, evitando reuniones, evitando fiestas que todavía están prohibidas en la ciudad de Cuenca con la semaforización amarilla. También hacemos un llamado al distanciamiento
alrededor de 1 o máximo, como mínimo, más bien 2 metros entre una persona y otra. Evitemos aglomeraciones en el transporte público, seamos respetuosos, utilicemos la mascarilla en espacios públicos es de forma obligatoria. Tenemos inclusive una ordenanza municipal que si usted no utiliza mascarilla es sancionado. Y a pesar de eso, hay muchas personas que todavía no lo entienden. A pesar de tener que pagar una multa económica, pues prefieren arriesgar su vida y pagar un monto considerable. Así que un llamado a todos quienes nos están escuchando y viendo en Media Imagen Radio a continuar con estas medidas, a cambiar nuestros hábitos, hábitos que yo creo que es importante que nosotros desde hace algunos años deberíamos nosotros ya haber implementado el lavado de manos, por ejemplo. Con el lavado de manos no solamente usted está evitando el COVID-19, está evitando enfermedades de virus, de bacterias, enfermedades diarreicas en los niños, una infinidad de enfermedades tan solo lavándose las manos. Así que espero que este hábito quede y perdure durante los próximos años, a pesar de que en algún momento pues se controle el COVID-19 y para eso todos debemos seguir y continuar con las medidas que tenemos establecidas. Así que, por favor, esta recomendación y este consejo una vez más, ya lo hemos hablado, hemos pasado ya alrededor de 5 meses y yo creo que ya todos estamos conscientes, o la mayoría estamos conscientes ya de la situación y de lo que tenemos, que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Así que, por favor, valga estos minutitos que nos hemos dado en este tema, pues para recordarles todas estas medidas y protocolos de bioseguridad. Continuando con el tema, bueno, ya hablamos sobre las causas y ahora creo que es importante también hablar acerca de los factores de riesgo que tenemos con este síndrome del burnout o si no también más conocido como el trabajador quemado, que es nuestro tema de la tarde. Claro que sí. Pues complementando un poco lo que tocabas, es importante que no seamos indiferentes al dolor de la gente que ya perdió a sus seres más queridos, que no seamos indolentes en el sentido de que, bueno, o sea, yo me puedo infectar y ese es mi problema, no es tu problema. Obvio que es un problema mundial que a la final, pues con tantos llamados de atención que nos hace el sector de salud pública, es como para esperar a morir, si es que nuestro sistema inmune no reacciona de la forma en que nosotros esperamos. Tener en cuenta eso y pues seguir cuidándonos como siempre. Dentro de los factores de riesgo que una persona puede presentar para este síndrome podría ser las cualidades personales. Básicamente no se habla como de un perfil neto que se puede padecer esta afección, ¿no? Pero sí existen cualidades y rasgos personales eh, que indican que una persona es más propenso a tener este síndrome. Es decir, que hay personas que, por ejemplo, las personas que son conformistas, que son un poquito inseguras, que hablamos de personas dependientes también, tienen más posibilidades de sufrir depresión y ansiedad si tienen que enfrentarse a estas situaciones de estrés, como se puede generar en este ámbito laboral. O componentes personales también, como la edad. Hay muchas personas que se sigue dando este tipo de prejuicio, podríamos decirlo así, sobre la edad, ¿no? Es una persona joven, es un profesional joven, entonces esto como viene relacionado a la experiencia que uno puede tener. Entonces, muchos de los profesionales jóvenes nos hemos preguntado, pero ¿cómo vamos a adquirir experiencia si no nos dan la oportunidad de demostrar lo que sabemos, lo que podemos? Incluso pues esto nos puede servir para seguir formándonos como personas, ¿no? También el género lo mencionan como un factor de riesgo porque sobresale aquí las mujeres, se podría decir, porque se ha demostrado de que pueden llevar mejor las situaciones conflictivas de trabajo, también las variaciones familiares, ¿no? Como es la armonía, la estabilidad familiar, que básicamente viene a ser como el equilibrio necesario para que
nosotros fuera de casa podamos enfrentar situaciones conflictivas. Y la personalidad también, como lo mencionábamos hace poco, que son personalidades que pueden sobrellevar mejor o peor situaciones de estrés. Las expectativas interpersonales que nos ponemos nosotros, ¿no? Nosotros decimos que tenemos expectativas respecto a la actividad laboral, muchas veces no se ajustan a la realidad, ¿no? No es como nosotros pensábamos que íbamos todos a llevarnos bien, que pues voy a tener mi propio escritorio, voy a tener eh, mi propia oficina, mi propia impresora. Entonces son expectativas que muchas personas nos podemos llegar a hacer cuando obtenemos un nuevo trabajo y a la final no es así. Entonces no se ajustan nuestras expectativas a la realidad en la que vivimos y se pueden producir de forma lenta, pero sin embargo ya se desarrolla este decaimiento de las expectativas, presenta ya ansiedad, apatía, tristeza, por no estar logrando o no estar como en el lugar en donde deberíamos estar. También la organización creo que es un factor importante que hay que tener en cuenta porque hay personas que de cierta manera pues existe como el exceso de la burocratización en donde pues no hay apoyo específico, pues no hay organización de tareas, se llevan tareas, trabajo a la casa, pues salen en sus horas más tarde y se hace insostenible incluso este tipo de situaciones porque tenemos un horario para cumplirlo, pero sin embargo nos excedemos de ese tiempo para poder lograr todo lo que ya habíamos logrado. Entonces la organización dentro de la empresa, dentro de lo que sea, y del personal es importante para que se pueda sobrellevar este tipo de estrés, así como factores sociales, ambientales, profesionales, que hay que tener en cuenta para que para poderlo tener como un factor en donde se podría desarrollar este síndrome. Exacto, y es importantísimo esa comunicación interna que deberíamos todos tener en la organización. Y hablando comunicacionalmente, ¿no? En mi área, pues tenemos nosotros, efectivamente, como lo dije hace un segundo, la comunicación interna que se dedica a esa función responsable de la comunicación efectiva entre estos participantes de la organización. Sabemos que sin una comunicación efectiva dentro de una organización, obviamente se van a generar malos entendidos, se van a generar chismes, inclusive, y ha pasado en muchas organizaciones, se va a generar un ambiente tenso. En vez de llegar al trabajo y desbordar toda nuestra energía en ella, usted se va a sentir abrumado. Por eso es importante que todas las personas que sean responsables de los diferentes empleados, pues sepan llevar bien esa relación interpersonal con todos sus trabajadores. La comunicación interna, hablando comunicacionalmente, es importantísima e incluso hay algunos beneficios. Por ejemplo, obviamente con una mejor comunicación va a tener mayor rendimiento, va a mejorar esa comunicación de decir a la persona que es mi responsable o a mi jefe, a mi superior o a mi compañero, ¿sabes qué? Yo creo que esto está mal, creo que deberíamos actuar de esta manera. ¿Por qué? Porque esa confianza y obviamente no se va callado ese que le parece que podría mejorar la situación. Además, esta comunicación interna, pues yo creo que es ideal y en nuestro entorno creo que todavía no está relacionada muy bien. Creo que todavía hay personas, y bueno, en las empresas y en esas estructuras que no le toman mucha atención a esa forma interna de comunicación de todos los empleados y ese es un punto débil. Ese es un punto débil de muchas empresas, de muchas organizaciones, porque si entre los empleados no se comunican bien, ¿cómo yo voy a comunicar a mis clientes y a las personas que están enlazadas con nosotros? Así que
es importantísimo este punto en cuestiones de comunicación interna. Pasando por otro tema, bueno, por otro punto de este tema, ya hemos hablado acerca de las causas, factores de riesgo, pero también debemos hablar de la prevención. Eh, bueno, creo que tocando el tema de lo que hace poquito Carla mencionaba, que el tema de llevarnos bien con las compañeros de trabajo, poder tener una comunicación buena, viene siendo como parte de los factores de riesgos, como hablábamos hace poquito, que es el tema de factores laborales o profesionales, en donde siempre las personas em, tienen condiciones en el medio físico, en el entorno humano, en donde la organización laboral tiene pues bajas salariales, sobrecarga de trabajo, escasos relaciones en el trabajo real, ¿no? De equipo. En el tema de- de esas malas relaciones, malas comunicaciones, también se ve la necesidad de que el profesional, como decía, ¿no? A toda costa necesita como ese prestigio, esa alta consideración social y familiar, como así un estatus económico, ¿no? Te hago un pequeño resumen ahora que te fuiste de lo que mencionabas, ¿no? Hace poco sobre las malas relaciones que puede existir por la falta de comunicación, ¿no? Se pueden dar por por esos factores que hace rato mencionaban. eh, y en el tema ya de lo que es prevención, básicamente se debe de empezar desde la empresa, que esta empresa genere en su empleado como la primera medida que sería evaluar. Evaluar las situaciones que estén generando estrés y ansiedad en el trabajador. Y de ahí podemos partir a la toma de decisiones y pues las medidas adecuadas para que se pueda intentar, ¿no? No es que con esto ya se va a solucionar del todo, pero se intenta siquiera reducir los niveles de estrés y de ansiedad que una persona o que más bien los empleados de cualquier empresa puedan tener. También, como decíamos hace poco, como factor de riesgo puede ser la falta de organización. Entonces, poder prevenir este estrés laboral mejorando la organización, ¿no? Incluso proveer a las personas dentro de esa empresa herramientas suficientes y necesarias para que ese trabajador pueda realizar sus tareas de manera adecuada y que no tenga pues esa sobrecarga laboral. Y aquí volvemos al tema del sector salud con todo lo que está pasando. Esto, si bien podría haberse sido prevenido, ¿no? Estar todos equipados, aunque nadie lo podía prever, ¿no? La magnitud, el impacto que se, que se tiene con esta pandemia, hubiese sido una buena forma de disminuir el síndrome de burnout que ahora están pasando este tipo de profesionales. Incluso ahora la actitud asertiva, una comunicación asertiva, que es lo que mencionaba Carla desde su ámbito como comunicativo, es establecer una relación comunicacional adecuada, sin discutir, sin someterse a la voluntad de absolutamente nadie, eh, y defender sus convicciones. Obviamente no es que vamos a imponer, ¿no? No vamos a imponer, pero sí vamos a tratar de que tanto la persona que tenga diferente opinión pueda llegar a un acuerdo con todo el grupo, que todos salgan felices y contentos, sin que esta situación se vuelva un campo de batalla, ¿no? Sin que nadie salga peleado, sin que nadie salga ofendido, pero sí tener esta actitud asertiva mediante esa comunicación buena y adecuada que podamos tener con nuestros compañeros. Incluso es recomendable que se modifiquen en los trabajadores las expectativas que hace poco decíamos, si es que no se cumplen, yo me frustro, ¿no? De lo que yo pensé y no.
Entonces, cambiar o más bien modificar las expectativas que tengan los trabajadores con respecto al trabajo, sin dejar de lado este tema de que renuncie de sus ambiciones, sus aspiraciones, su crecimiento personal y profesional, simplemente que debe buscar ese punto intermedio en el donde pues se ajuste más a la realidad que se vive actualmente, y ver que la situación como una oportunidad de crecimiento, de aprender, de crecer en otros ámbitos diferentes a lo que se había ya propuesto inicialmente esa persona. Incluso acá podemos tocar el tema de la vocación, ¿no? Me gusta, yo soy apto, etcétera. No siempre es un requisito fundamental para que esa persona sea totalmente feliz en su trabajo, ¿no? Hace poco contábamos que dentro de las estadísticas, ¿no? En los porcentajes del 100%, el 13% de las personas son felices en sus trabajos. Y el resto, ¿qué está pasando? El resto es como que ni mm, vulgarmente o morochamente diciendo, no, ni fu ni fa, o sea, ni le va ni le viene a esa persona su trabajo. Entonces, la cuestión es de que esta persona se sienta cómoda, se sienta bien, porque ya vemos que a veces muchas de las personas no son felices en sus trabajos, pero ahora en estas situaciones, no, las personas están optando por emprendimientos, por entrar en cualquier trabajo, así no sea su área, y lo más recomendable es que sea tratable, que sea llevable, que sea un lugar eh, chévere para que pueda estar y pueda desempeñar sus actividades. Y hablábamos de esto de la vocación, ¿no? De que no asegura nuestra felicidad laboral, haciendo un punto de comparación con las relaciones de pareja, que pues, a veces hay muchas personas que mantienen una relación a mediano o largo plazo, en donde factores como la euforia, la felicidad, la pasión, no se sostienen con el tiempo. Entonces, asimismo se viene a efectuar dentro del, del ámbito laboral. Así es importantísimo siempre esa comunicación. Escuchas, no sé si me escuchas, Evelyn. Sí, 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 te escucho. Ya, para ya ir terminando también este tema importante, ¿nos puedes mencionar algunos tratamientos que haya para este síndrome? Bueno, como siempre, hacerles la invitación a las personas que prevengamos, ¿no? Prevenir, prever antes de que se compliquen las situaciones, como ya lo veníamos tratando hace un momento, que visualicen ir al psicólogo como algo más, ¿no? Como tiene que ir a hacer las compras, ser parte ser parte de nuestra vida. La salud mental es muy importante. Sin embargo, existen estrategias, obviamente, que se puede decir para que las personas puedan modificar sentimientos, pensamientos y afrontarlos em, de una manera muy adecuada. Podría ser el proceso personal, ¿no? La adaptación que una persona tiene de acuerdo a las expectativas en la realidad, también llevar un equilibrio en áreas tanto familiar, del trabajo, pues de los tiempos de ocio, llevar un equilibrio, ¿no? Porque como lo decíamos, hay personas que llevan su trabajo a casa y ya no se da tiempo para estar, pongamos el ejemplo de que sea casado, estar con la esposa, que tengan hijos, ya no les da tiempo de seguir formando ese vínculo afectivo que se necesita con los hijos y obviamente para mantener el bienestar en pareja. También el tema de fomentar una buena atmósfera laboral, ¿no? De que todos podamos llevarnos bien, así no nos amemos, porque hay algunas personas que dicen, no, pero es que me cae mal, pero bueno, no es que tampoco nos tengan que amar, pero sí que seamos profesionales, que seamos
personas aptas para estar en ese trabajo y saberlo sobrellevar sobre todo, ¿no? Y también invitarles siempre a que limitemos nuestra agenda, ¿no? Hay veces que todo el día tengo ocupado, pero no tengo un ratito para irme a almorzar, no tengo un ratito no sé, para quedé con mis amigos y no, hoy día no tengo tiempo. Entonces, tratar de ajustar nuestras actividades de acuerdo al trabajo, al ocio, como lo mencionábamos, ¿no? Y también invitar a las personas a que siempre estén en una formación continua, en cualquiera que sea su área. Siempre es bueno estarnos informando, pues consecuentemente con lo que se ajuste ahora en estos tiempos de pandemia, ¿no? Como parte de la psicología también se puede recomendar técnicas de relajación. Hablábamos que pues el estrés es eso, ¿no? Que se tiende a manifestar con tensión muscular, que se da en determinadas zonas de nuestro cuerpo. Y es primordial que realicemos ejercicios de estiramiento, ejercicios antiestrés, que sea parte de nuestra rutina diaria, ¿no? Hay personas que están tan ocupadas que no se dan un ratito para cualquier cosa, pero menos para cuidar nuestra salud física y nuestra salud emocional. Entonces, invitarles a eso también. Como técnicas de relajación, podemos hablar de la meditación y escuchar música relajante que se ha demostrado que su eficacia para reducir la ansiedad y mejorar el modo de trabajar de las personas empleadas que enfrentan este síndrome de burnout. También llevar un estilo de vida saludable, aunque en estos tiempos casi no se puede, diríamos nosotros, ¿no? No se puede llevar un estilo de vida saludable. Sin embargo, es posible de cierta manera nos estamos ajustando a la realidad de la situación. Ejercicios en casa, eh, cocinando pizza, pasteles, haciendo hamburguesas, haciendo ensalada de frutas, un montón de actividades que nosotros podemos hacer dentro de nuestros hogares y que son sencillos, incluso nos invita a fomentar ese vínculo familiar, ¿no? También pues la terapia psicológica que va a ayudar a desarrollar a la persona que esté padeciendo por cualquier situación a que desarrolle mecanismos eficaces para afrontar diferentes situaciones que le estén produciendo estrés. Creo que esos serían estrategias. Ujú. Usted quedó sin Claro, eso. siempre llevar una vida saludable, ¿no? Una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud también es al menos 30 minutos de ejercicio físico en cada uno de nosotros, ¿no? La alimentación saludable también es importantísimo, la hidratación, que a veces no lo hacemos, pero es vital para nuestro cuerpo, así que les invitamos a llevar y cambiar de hábitos, ¿no? Cambiemos de hábitos, estamos en un tiempo que necesitamos una adaptación. El ser humano es adaptable, así que de una u otra forma nos tenemos que adaptar a la nueva normalidad que se menciona comúnmente en estos tiempos, así que evitemos también ese agotamiento físico que nos hace llegar al síndrome de burnout y obviamente en el trabajo pues no rendimos lo suficiente y eso también nos puede hacer tener problemas con las personas que trabajan con nosotros, problemas con nuestros jefes o si problema con nuestros empleados, problemas en casa. Entonces, yo creo que es la meditación, relajarse, inhalar, exhalar y respirar profundo, que es tan útil en estos tiempos que estamos llenos de emociones y sentimientos que nos trae esta pandemia, nos trae día tras día con las diferentes actividades, como lo dije al inicio, ¿no?
Desde mediados de marzo ha cambiado absolutamente todo, ha cambiado la modalidad de trabajo, ha cambiado los horarios de trabajo, han cambiado inclusive hasta compañeros, ¿no? De trabajo, inclusive se han ido algunos compañeros con los que tal vez usted se llevaba muy bien y les hace falta, y eso también nos afecta emocionalmente. Así que pidamos ayuda si usted lo necesite, no se quede con esa sensación, pida ayuda, para eso están todos los profesionales de la salud y en este ámbito que es el de la salud mental, psicológica. Así que Evelyn, si nos puedes dar tus contactos para poder, en caso de necesitarlos. Claro, bueno, es importante lo que se menciona, ¿no? La salud física y la salud mental van de la mano, ¿no? No es una situación separada. Hay que tener en cuenta que lo que me puede estar preocupando a mí, ¿no? Ya está aquí metido en mi cabecita, y si no tengo esa gestión de emocional correcta, ya me va a empezar a doler el cuello, los hombros, el estómago, que son síntomas que son somatizaciones que nuestro cuerpo nos está diciendo, oye, hagamos algo para estar mucho mejor, ¿no? Esa gestión emocional adecuada, que ciertamente no pone en riesgo nuestra salud psicológica y, pues, en este caso incluso hasta física, ¿no? Ya que pues estos niveles de autoexigencia que a veces se pueden generar terminan siendo destructivos y colocan en bastante riesgo, incluso podemos desarrollar patologías eh, psicológicas asociadas al estrés, a la ansiedad, alteraciones somáticas, como ya lo habíamos mencionado antes. No dejemos pasar estos síntomas que se pueden presentar ya desde un inicio, de una manera aguda, muy inesperada y muy que usted ni sienta. Pero de a poquito nuestro cuerpo y nuestra mente nos van pidiendo ayuda, désela. Eh, si no, ya saben que todo en exceso es malo, y este mismo exceso de exigencias pueden llevar a que aparezca el burnout. Y pues si necesitan ayuda de mi parte, mi número de contacto es 096-8807-706, y consultas pues por ahí y por Zoom, ¿no? Que esa es la nueva modalidad, y haciendo respetar el distanciamiento social. Pues eso, la invitación queda hecha para todas las personas. eh, Tengamos en cuenta este tipo de síntomas. Es importante tener en cuenta, ¿no? Creo que es importante, llegando a una conclusión, no dejar esos síntomas que tenemos a un lado, de decir, no, ya mañana me va a pasar, pero continúa con ese mismo síntoma. Pasado de mañana, continúa así, digo, no, me voy a tomar este analgésico, me voy a tomar esto y ya me pasa. Yo vi que tomándome la agüita de esto me va a pasar. Entonces también hacemos un llamado a la no automedicación, que es importante siempre que usted pueda visitar a un profesional de la salud, y obviamente le va a dar todas las pautas necesarias para actuar de la mejor forma y obviamente de la forma correcta. Gracias, Evelyn, por haber estado esta tarde con nosotros y conocer un poquito más acerca de este síndrome que anteriormente existía, ¿no? Siempre ha existido, pero en el contexto del COVID-19 ha relucido en estos meses el síndrome de burnout. Gracias. A ti, muchas gracias. Así que así terminamos una emisión más de Salud Integral en tiempos de coronavirus. Dudas o preguntas acerca de este tema nos pueden dejar en nuestros comentarios y estaremos pendientes de ellos. Para el día miércoles, el próximo miércoles 2 de septiembre, iniciamos un nuevo mes y obviamente también iniciamos Salud Integral en tiempos de coronavirus, y estaremos junto al doctor Pablo Belepucha, quien es especialista en patología clínica, y vamos a hablar acerca de las pruebas del diagnóstico de COVID-19, así que todos están invitados a que nos sintonicen el día miércoles 2 de septiembre, la próxima semana, y el doctor
Pablo estará desde la capital acompañándonos. Él es especialista en patología clínica y está muy empapado acerca de este tema de las pruebas de diagnóstico, que sabemos que en el mercado hay muchas, pero vamos a aprender un poquito más junto al doctor Pablo. Así que me despido. Muchísimas gracias una vez más, Evelyn, y volvemos con otra emisión de Salud Integral el día miércoles 2 de septiembre. Gracias a todos y que tengan una excelente noche.